Miren, que la caja no tiene sentido, la vende juego. Y este juego se puede comprar en el Mercadona. A ver. Hola, vamos atrás. Bienvenidos un día más a vuestra sección. Vamos a presentar un juego llamado El Hobbit. Es un juego muy Te dije chulo. que no tiene sentido la caja. Pues ¿cómo Es un tiene sentido juego. si luchas contra un dragón en el juego? Porque luchas también con una araña. ¿Por qué no pueden poner una araña? Bueno, Este juego se llama Hobbit. Y Hobbit. Hobbit. pues a mí no me gusta. Como la película. Bueno, me da igual, que tiene no la has visto. cachitas y daditos aquí. Ya se enseño yo por aquí. Pero mira, que lo va a enseñar papá. Hoy el juego lo va a enseñar mi padre. Porque Bueno, hay que pronto decir que tiene el juego está en castellano, editado por Devir. Es para 2 jugadores, media horita, y para de 8 o más. Pero Nira ya sabe perfectamente. Pero una cosa. Si tienes, por ejemplo, no encuentro esta carta. Si tienes una carta y este anillo, tú puedes elegir. Pero yo siempre cojo el anillo. Bueno, ahora lo explico. Ahora lo explicamos. Vale, ¿quién lo va a explicar? Hoy lo va a explicar mi padre Porque porque tiene que coger experiencia porque ya tiene que empezar a explicar algunos. Bueno, pero vaya morro, ¿no? Vosotras sois las del canal, no yo. Ya, pero hacemos la despedida y el Y saludo. claro, tenemos otro juego que es rojizo, para el mate o lo que sea, pero no sé quién lo va a presentar, si yo o mi padre. Bueno, dentro vídeo. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo para ir cogiendo práctica, ¿eh? Como dicen mis pequeñas. Esta es la disposición inicial del juego, ¿vale? Metemos todas las joyas en la bolsita que os viene con el juego, ¿vale? Estas son las cuatro fases de la aventura, ¿vale? Lo tenéis con un 1, un 2, un 3 y un 4. Cada una de ellas con unos enemigos y un enemigo final, ¿vale? En este caso tenemos a Gollum y los orcos. Faltaba este por aquí. Cada uno de los jugadores tiene un mazo que es exactamente el mismo, ¿vale? Y la secuencia de juego son 3 cosas. 1, se juega una carta del personaje, se obtiene las joyas. Segundo, se enfrenta a los adversarios de las cartas de encuentro y los derrota directamente, como vais a ver. Y vuelve a robar una carta de personaje de su mano para completar la mano de 4 cartas, ¿vale? Entonces, cogeríamos nuestras 4 cartas, elegiríamos con cuál jugar, ¿vale? Se robarían las joyas. Vamos a explicar lo primero, las cartas. Las cartas tienen, como veis, parte de arriba y parte de abajo. La parte de arriba se aplica siempre, ¿vale? En este caso robaríamos una joya. Aquí robaríamos 3. 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, pero nos quitaría una, la que nosotros quisiéramos, ¿eh? Esta y 2 cartas de vilo iguales y aquí 3. La gracia del juego es la parte de abajo, porque la parte de abajo se aplica dependiendo de los enemigos o de la circunstancia que te ponga aquí. En este caso, si luchas contra una araña, te quitaría, a ver que se ve bien, te quitaría 2 cartas. Aquí Bilbo, si tiene la carta del anillo, que se deja aparte y ahora la vamos a explicar, obtendría 2 joyas más. Aquí lo mismo, 2 joyas, esta carta la vamos a dejar para el final. Aquí, si luchas contra el enemigo final, ¿veis? Que sale aquí, contra Bolgo, tendría 3 joyas más. Contra las arañas, 2 joyas más. Contra los orcos o el enemigo final de la 4ª fase, 1 joya más. Contra los orcos, 3 joyas más. Contra el dragón, 1 joya más. Si luchas, si solo queda el enemigo final, que como veis está en horizontal, ¿vale? Tal y como pone aquí en horizontal, obtienes 2 joyas más. Gandalf, lo que tiene, el poder que tiene es que con 2 joyas del mismo color te crea una joya del color que tú quieras. Aquí, si luchas contra el enemigo final de la fase 2, si está el enemigo final de la fase 2, ¿vale? Obtendrías 2 joyas más.
En este caso no es si luchas contra él, es si en la fase donde te encuentres está este enemigo, ¿de acuerdo? Lo mismo. Y el águila. Nosotros vamos utilizando, robamos las 4 cartas, elegimos cuál vamos a utilizar, nos da las joyas correspondientes y esa carta se elimina, ¿vale? Las cartas se van eliminando. Y volvemos a coger, una vez que hemos luchado contra los enemigos, que lo vemos ahora, volvemos a coger una carta. Por lo tanto, estas cartas se van gastando. Lo que hace el águila es que cuando tú le utilizas, robas 2 joyas, ¿vale? Pero vuelves a recuperar todas tus cartas, ¿vale? Entonces, se juega una carta de personaje y se obtienen joyas. Imaginaos que hemos cogido a Gandalf, ¿vale? 3 joyas, pues tú coges 3 joyas. Y así vas utilizando personajes, ¿vale? Para ir obteniendo joyas. Y con las joyas se vence automáticamente a los enemigos. Tú puedes luchar hasta con 2 enemigos en tu turno. Si tú tienes este para vencerlo, necesitas la parte de abajo, es para vencer a los enemigos. 2 azules, 2 amarillas, 2 moradas, 3 del mismo color y 2 rojas. Y esto es lo que te otorga. O te otorgan o joyas o puntos de victoria. El ganador final es el que obtenga más puntos de victoria. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, con estas joyas, pues yo puedo vencer directamente a este orco y me quedaría la carta. O puedo coger 3 iguales, si me interesa más, y vencer a este. Si tuviese más joyas, si yo tuviese más joyas como esta, pues podría utilizar esas 2 y estas otras 2 para vencer directamente a los enemigos. Los enemigos se vencen directamente. ¿De acuerdo? Una vez que utilizas las joyas para vencer a los enemigos, se vuelven a meter al saco y te quedas con esta carta, ¿vale? Y la diferencia es que las cartas te dan los puntos de victoria, que la dejas apartada y ya tienes esos puntos de victoria, o te pueden dar, como veis aquí, una joya de diferentes colores. Esta joya vale como si tuvieses una joya, una pieza de una joya. Una vez que tú lo utilizas, esa carta la apartas a tu mano, no te va a contar como puntos de victoria porque no tiene puntos de victoria, pero te vale eso para conseguir una joya azul para vencer a alguien en un momento determinado. Se van venciendo a los enemigos hasta que queda el enemigo final. El enemigo final en este caso es Gollum. Es importante, bueno, luego os comento. ¿Qué es lo que tiene Gollum? Gollum tiene que para vencerlo necesitas una carta amarilla, una verde y una morada. Te da 2 puntos de victoria, una joya del color que tú quieras cuando utilices esta carta, cuando la quieres utilizar, o te da la carta del anillo. Tú tienes, el que vence a Gollum decide lo que quiere hacer, si quedarse con la carta del anillo o quedarse con los puntos y la joya que te da Gollum. ¿Qué es lo que hace la carta del anillo? La carta del anillo hace que cuando tú utilizas a Bilbo puedes robar 2 joyas más. ¿Lo veis? El que tenga la carta del anillo podrá utilizar a Bilbo y tener este beneficio. Y así se va continuando con los enemigos y con las diferentes fases del juego, ¿vale? Aquí luchamos contra arañas, los enemigos. Aquí cada vez te va dando más joyas, como veis aquí te da 2 joyas, 1 punto de victoria, 2, 1 punto de victoria, 2 y 3 puntos, 2 puntos. Y para vencerlas va incrementándose también la dificultad. Aquí necesitas 3 azules, 3 amarillas, 3 moradas, 3 rojas y 4 del mismo color. ¿De acuerdo? Pues lo mismo, lo vais venciendo. Recordad que con mucho puedes luchar contra 2 enemigos. Y para vencer a elfos necesitas una joya morada, una amarilla, una roja y una azul. Y una vez que lo vences, te llevas los puntos de victoria. Si tu primer enemigo al que vence es uno de los enemigos finales, se pueden colocar de nuevo el resto de las cartas y si tienes joyas para vencer a alguno de estos, lo puedes seguir venciendo. En esta tercera fase es contra los dragones. Como veis, cada vez son más puntos de victoria y más difíciles de vencer. Necesitas más joyas. ¿Qué es lo que tienen los dragones? Lo que tienen los dragones es que cuando tú lo vences, además de los puntos de victoria, te da directamente, algunos te da o 2 joyas, o una joya, o 2 joyas, o haces que tu contrincante tenga que quitarse una joya, la que él quiera. ¿De acuerdo? Y aquí, para vencer a Smaug,
necesitas los 12, te llevas 12 puntos de victoria, pero necesitas 6 joyas del mismo color. ¿De acuerdo? Y luego pondríamos ya la última fase, el enemigo final es Volgo y los orcos. ¿Veis? Como veis, son más difíciles de vencer. 2 azules, moradas, tal, 5 del mismo color, etcétera, ya lo veis. Y os da muchos puntos de victoria. En este caso este también te da 12. ¿Cuál es la gracia del juego? La gracia del juego es ir utilizando tus cartas con los enemigos que te ofrecen estas gemas de más, ¿vale? Utilizar a este pues cuando solo queda un enemigo final, utilizar esto cuando estás con los dragones, ¿vale? Utilizar a Thorin en esta fase, ¿vale? Porque además de las 2 te daría otras 3, ¿vale? A estos igual en esta fase viene muy bien, porque ahí están estos enemigos. Es importante que recordéis que siempre os da esto siempre que esté el enemigo en la fase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si utilizáis aquí a Thorin y ya habéis vencido a los orcos y solo os queda esto, no os daría este beneficio, ¿vale? Porque este beneficio es solo si hay este enemigo en esta fase, ¿vale? Ya lo veis. Muy sencillo. Una vez que venzáis al enemigo final, se recuentan los puntos de victoria y el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Sí que he leído que hay gente que mezcla todas las cartas, ¿vale? Y en vez de hacer las 4 fases de la travesía, pues las mezcla todas. Y está muy bien porque así pues te salen los arañas con orcos y con dragones, etcétera, ¿vale? Con mayor o menor dificultad, con más o menos puntos y te hace que el juego sea diferente. Lo único que sí que haría, si lo queréis hacer así, lo único que pondría es que Gollum siempre fuese el primer enemigo final. Aunque el resto de los enemigos finales queráis mezclarlos, haced que Gollum sea el enemigo final. ¿Por qué? Pues porque la carta de anillo, si Gollum es el enemigo final, no tiene ya sentido quedarte con la carta de anillo. Y te quedarías con los 2 puntos de victoria. Entonces la decisión está en quedarte o no con Gollum y sus puntos de la joya, o quedarte con la carta del anillo si es uno de los enemigos de los iniciales. Si no, luego ya no tiene sentido. Como veis, un juego muy sencillo, a las niñas les encanta. Se puede jugar, Mira tiene 6 años y juega perfectamente. Y me ha ganado 2 veces, pero luego vino mi suegra y ganó otras 2 veces a Mira. Bueno, esta caja me entero que no tiene mucho, que tiene un poco de sentido, la verdad, que me he equivocado. Pero, por así, el oro encantado. Este nombre no sé si tiene mucho sentido, no es lógico. Bueno, la verdad que no vamos a por oro, ¿no? Vamos a por gemas. Ah, por gemas. Ya, entonces no es muy... Entonces... ¿Pero el juego te gusta? Sí, pues muy chulo, está muy bien. Ya, ¿tú me has ganado o no? Yo creo que 3 veces. Tú 2, que te ganó. ¿Y quién te ha ganado a ti? Pues Sabu me ganó porque, no sé, siempre Porque me ganó. siempre que juega un juego la primera vez, siempre gana. Es muy raro. Ojalá me pasara a mí, pero... Por cierto, que mira, si tienes, por ejemplo, cartas si por Ya lo ejemplo, hemos explicado. No digas, por ejemplo, que ya lo hemos explicado, el mira. mago es Gandalf. Pero que ya lo hemos explicado. Pero me da igual. El mago Gandalf hace que una joya, si tú la necesitas, que te cambie del color, ¿vale? Oye, ¿y por qué no has explicado todo el juego y me has hecho explicarlo a mí? Si lo explicas muy bien. Y también esto, si por ejemplo, imaginaros que aquí hay una joya aquí apuntado, vale como las joyas que tienen aquí, ¿vale? No es nada... A ver, ¿qué pasa? ¿Que no lo he explicado bien o qué? ¿Qué estás Sí. explicando tú ahora? Que sí que lo he explicado bien, mira. Pues, que así es el juego. Bueno, el próximo día lo explicas tú. Troll. Esto no sé cómo se llama, que me da igual. Bueno, Hasta dices... luego.
Sed felices y jugad mucho. Hasta luego. Y espero que os haya gustado. Chao.